Bienvenidos a un video más. Continuamos con esta serie de videos de plataformas tecnológicas. En esta ocasión nos vamos a enfocar a los papeles de trabajo para aquellas plataformas que no cobran efectivo. Y en este video estaremos hablando de los pagos provisionales. Zombie Apocalypse. Pues vamos a empezar con esta serie de videos en la cual nos estamos enfocando en la elaboración de los papeles de trabajo. Esto con el fin de facilitar el cálculo de los impuestos y el correcto entero de los mismos. En este papel de trabajo nos vamos a enfocar a las plataformas por las cuales nosotros, al generar ingresos por este medio, no cobramos efectivo, todo lo cobramos mediante el intermediario. ¿De qué plataformas estamos hablando? Puede ser Mercado Libre, Amazon o Canasta Rosa, entre otras. Recuerden que si nosotros optamos por pagos provisionales o en primera instancia iniciamos como pago definitivo pero rebasamos los 300,000 pesos, en este caso sí vamos a estar obligados a presentar declaraciones mensuales, aunque no cobremos efectivo por medio de estos intermediarios. Ahora bien, es de suma importancia elaborar los papeles de trabajo para tener el control de los ingresos y el cálculo de los impuestos correspondientes, porque recordemos que al nosotros estar en pagos provisionales debemos de tener un buen control de los ingresos, tanto de las retenciones que nos hacen estos intermediarios. En dado caso que paguemos pagos provisionales, también debemos de tener un control de lo que se ha pagado para efectos de cuando llegue la presentación de la declaración anual no estemos batallando. Vamos a empezar con la explicación de la estructura de la parte del impuesto sobre la renta. Este papel de trabajo también está diseñado conforme está el llenado de las declaraciones en la página del SAT. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún inconveniente o nos confundamos en algún concepto. Por eso es muy importante que la estructura de los papeles de trabajo que nosotros elaboremos tiene que ser muy clara, y los apartados que vamos a ocupar cuando nosotros enajenamos por medio de estos intermediarios van a ser los siguientes. El primer apartado, que es el más utilizado y es el más importante, es el que dice ingresos obtenidos mediante intermediarios por enajenación de bienes. Recordemos que cuando la autoridad se refiere a enajenación de bienes, ese concepto puede abarcar un sinfín de productos, porque hay mucha gente luego se confunde que cuando estamos hablando de bienes nos estamos refiriendo, no sé, a una casa, a un terreno. Entonces mucha gente ahí se me confunde. Cuando nos referimos a enajenación de bienes puede abarcar cualquier tipo de productos, y es el único apartado que vamos a estar utilizando para efectos de los ingresos. Bueno, a menos que ustedes obtengan ingresos o que ofrezcan la prestación de servicios por medio de estos intermediarios. En caso de que ustedes también obtengan ingresos por medio de servicios y estén obviamente obteniendo los ingresos por medio de estos intermediarios, tendrían que ocupar el siguiente apartado que dice ingresos obtenidos mediante intermediarios por prestación de servicios. Solamente en ese caso es cuando aplica. Ahora tenemos otros dos apartados, uno que se llama ingresos obtenidos directamente del usuario por enajenación de bienes. Aquí es muy importante identificar, porque también muchos contribuyentes se me confunden en esta parte. Este apartado se refiere a cuando nosotros cobramos efectivo. Y recordemos que si nosotros enajenamos por medio de las plataformas que ya mencionamos, no estaríamos obligados a llenar este campo. Y aquí, ¿qué pasa? Hay muchos contribuyentes que a lo mejor venden por Mercado Libre, pero a lo mejor les salen algunas otras ventas por afuera de la plataforma. Y entonces ahí cobran el dinero
ya no por la plataforma, a lo mejor lo cobran en efectivo, a lo mejor les hacen una transferencia y muchos contribuyentes llenan este apartado porque piensan que esas ventas también corresponden y se deberían de llenar en este apartado. Ahora, ¿qué pasa? Como ese dinero nosotros lo generamos por clientes por fuera de la plataforma, nosotros tenemos que tener dos regímenes diferentes. Por un lado debemos de tener el de plataformas tecnológicas, que es donde vamos a declarar todo lo que proviene de estos intermediarios que ya mencionamos, y por otro lado las ventas que tengamos con clientes por aparte. Así es que si entran en ese supuesto, es incorrecto que ustedes declaren aquí lo que enajenan con clientes en específico. Por lo tanto, ya saben qué hacer, deben de dar de alta otro régimen fiscal. Y lo mismo con el siguiente apartado que dice ingresos obtenidos directamente del usuario por prestación de servicios. Entonces aquí en estos dos apartados, que son los que acabamos de comentar, debemos de ver muy bien y de analizar cómo están llegando esos ingresos para efectos de darles el tratamiento correcto. Y esos serían los apartados que vamos a encontrar ya en el llenado de la plataforma del SAT. Ahora, este papel de trabajo, ¿cómo está elaborado? Simplemente nos va a hacer una suma de todos los ingresos que tengamos en el mes y vamos a llegar a un total de ingresos del mes. A esos ingresos del mes, este papel de trabajo le va a aplicar la tasa para 2021, que es del 1%, independientemente de los ingresos que generemos. Y vamos a llegar a un ICR causado, que es este apartado. Y por último, simplemente se le van a restar las retenciones que ya nos aplicaron estos intermediarios. Por lo tanto, ustedes en pagos provisionales no deberían de estar pagando nada, porque se supone que los impuestos que se refieren al impuesto sobre la renta ya no los está quitando el intermediario. Por lo tanto, ustedes en pagos provisionales no deben de pagar nada en este tipo de plataformas que no se cobre efectivo. Y así se lo van a llevar mes con mes haciendo su cálculo. Pero entonces yo ya cuando termine el año yo ya voy a saber cuánto me retuvo la plataforma de retenciones del impuesto sobre la renta y cuál es mi acumulado de ingresos a lo largo del año. Ni pedo, vamos a tener que rifar. Por eso, como les comentaba, es muy importante tener estos papeles de trabajo. Esa es la estructura del impuesto sobre la renta para pagos provisionales. Antes de pasar a la explicación del IVA, les quiero comentar algo. Les hago una invitación a todas aquellas personas que se dedican a trabajar para alguna de estas plataformas tecnológicas, como puede ser Uber, Didi, Mercado Libre, Airbnb, UberX. Vamos a tener una sesión en línea el sábado 15 de mayo, ya que mucha gente me está pidiendo que organice una sesión en donde les enseñe a determinar sus impuestos de pagos definitivos o pagos provisionales, dependiendo en qué plataforma trabajen, ya que en algunos casos me mencionan que no es rentable pagarle a un profesional para que les lleve sus impuestos. Entonces es muy importante que si ustedes no tienen la solvencia para pagarle a un profesional, es muy importante que se capaciten para efectos de que no se estén inventando ahí llenados. Me ha tocado regularizar contribuyentes que lamentablemente las declaraciones que han presentado están muy mal. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es muy importante que se capaciten. El temario que se vería en esta sesión es el siguiente: fundamentos legales de la ley del ISR, IVA y Código Fiscal de la Federación, determinación de pagos definitivos mensuales de ISR e IVA, determinación de pagos provisionales mensuales de ISR e IVA, deducción de inversiones en el régimen de plataformas, acreditamientos y compensaciones, actualización y uso de las pérdidas fiscales, CFDI global, y por último tendríamos un apartado de conclusiones y recomendaciones. Por último,
Si estás interesado en tomar esta sesión referente a plataformas tecnológicas, en la cajita de la descripción del video va a venir la liga para que puedas pedir más informes del horario, del costo. Lo que sí les puedo decir es que será un costo muy accesible para que lo pueda tomar cualquier persona. Y la duración de este taller va a ser aproximadamente 4 horas, va a ser totalmente práctico, vamos a analizar casos reales con clientes reales y vamos a explicar los llenados en la plataforma del SAT. Sin más que agregar, vamos de vuelta al video. Estos papeles de trabajo se los voy a compartir. En la caja de la descripción del video va a venir el link para que puedan descargar este papel de trabajo. Y recuerda que si no estás suscrito al canal y si la información te está siendo de utilidad, considera suscribirte. Ahora pasemos rápidamente a la explicación del IVA. Para efectos de pagos provisionales de la parte del IVA, solo vamos a tener dos apartados. Uno que se llama ingresos obtenidos mediante intermediarios e ingresos obtenidos directamente del usuario. A ustedes no les va a aplicar el segundo campo, porque recordemos que nosotros no cobramos efectivo, solamente cobramos por medio del intermediario, por lo cual solo vamos a estar llenando el apartado que dice ingresos obtenidos mediante intermediarios, que es el primero. Aquí simplemente ¿qué vamos a hacer en el papel de trabajo? Vamos a poner los ingresos que nosotros cobramos sin incluir el IVA y por lo tanto vamos a llegar a un total de ingresos cobrados en el mes. A ese total de ingresos cobrados en el mes, este papel de trabajo le va a aplicar la tasa general del IVA, que es del 16%. En ese caso vamos a llegar a un IVA causado, ya aplicándole el 16% de la tasa general, lo que quiere decir que nosotros cobramos para este primer ejemplo, que es el mes de enero, 5,600 pesos de IVA. Y a ese IVA que nosotros cobramos le vamos a restar el IVA de gastos acreditable y las retenciones de IVA que ya nos hicieron estos intermediarios. Se le va a hacer una simple resta a este IVA que nosotros ya cobramos y vamos a llegar a un IVA del periodo. Y recuerden que el IVA puede ser o un IVA a favor o un IVA a pagar. Todo dependerá de que si el IVA que nosotros cobramos es mayor al IVA de los gastos y al IVA de las retenciones, entonces tendríamos un IVA a pagar. Y para generar un IVA a favor, el IVA de los gastos más las retenciones que ya nos aplicaron las plataformas deben de ser mayores al IVA que nosotros cobramos. En ese caso es cuando se genera un IVA a favor. Por lo tanto, en este primer ejemplo tenemos un IVA a cargo, porque es mayor el IVA que nosotros cobramos, por lo tanto aquí vamos a generar un IVA a pagar. Y en el segundo mes como ejemplo nos sale negativo, lo que quiere decir que para el ejemplo del segundo mes estamos generando un IVA a favor. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos IVAs a favor de periodos anteriores, también se los podemos disminuir al IVA que tengamos que pagar. Para este ejemplo, supongamos que en el mes de enero yo traigo a lo mejor, no sé, saldos a favor del mes de diciembre. Y como en este ejemplo en el mes de enero salen a pagar 197, bueno 198 ya redondeados. ¡Puta, qué ofertón! Yo aquí podría, en el apartado que dice IVA a acreditar de periodos anteriores, yo podría acreditar ese impuesto que yo traigo a favor y ya no pagaría nada. O sea, al final sí lo estoy pagando, pero no en efectivo, lo estoy pagando con un acreditamiento de impuestos a favor de periodos anteriores. Esa es la función de tener IVAs a favor, que los podemos acreditar en pagos posteriores. De todos modos, aquí yo les puse una formulita abajo para efectos de que se den cuenta si van a generar un IVA a cargo o un IVA a favor. Así yo ya lo formulé mes por mes para que se den cuenta si fue un IVA a cargo o un IVA a favor, en caso de que todavía se confundan un poco con la parte del IVA. Entonces, conclusión de la parte del IVA, tenemos ingresos totales del mes, a eso se le va a aplicar
la tasa general del IVA, que es del 16%, y vamos a llegar a un IVA causado. A ese IVA causado le vamos a restar el IVA de gastos acreditable y las retenciones de IVA por plataformas tecnológicas que ya nos aplicaron, y vamos a llegar a un IVA cargo o un IVA a favor. En caso de que sea un IVA cargo y de que contemos con IVAs a favor de periodos anteriores, los podemos acreditar, y por lo tanto aquí le vamos a hacer una resta al IVA por pagar. Le vamos a disminuir los IVAs a favor en caso de que tengamos. Y con esto ya finalizaríamos la explicación de la parte del IVA. Por último, tenemos una última pestaña que se llama deducciones, y simplemente es aquí ir vaciando los gastos que tengan mes a mes para que de aquí puedan jalar el IVA acreditable. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí yo tengo la relación de los gastos del mes de enero. Tenemos aquí algunas facturas de Mercado Libre y de otros gastos que se hicieron, y tenemos una suma del IVA acreditable de 2,602 pesos. Eso es lo que vamos a jalar como IVA acreditable aquí en la parte del IVA. Aquí tenemos los 2,602 pesos con 47 centavos, que es lo que estamos jalando de la parte de las deducciones. Así tienen que ir haciendo un vaciado mes con mes. Recuerden que deben de ser puras deducciones que cumplan con los requisitos fiscales. ¡Ya valió madres! Con esto damos por finalizado este tutorial de pagos provisionales para las plataformas donde no cobramos efectivo. Nos vemos hasta la próxima.